Buenos días, mi nombre es Genesis Singer, soy participante de la materia de Derecho Civil Obligaciones 100% online por SAIA, de la profesora abogado Dailen Colmenares. Mi punto a tratar el día de hoy son las teorías generales de los contratos y la terminación de un contrato. Para introducir el tema, trataremos de una manera sucinta sobre la teoría general de los contratos, como también la terminación de los mismos, a través de la capacidad de los contratantes, del objeto y materia de los contratos, de la causa, las cuales no son más que unas partes fundamentales de la forma que se realizan los contratos. Hablaremos de las incapacidades, los cuales son de diferentes tipos y de las mismas surgen de la ley, afectando hacia toda la sociedad y a los sujetos de interacción, tal y la forma en la que expresamos anteriormente. Son las acciones que a diario emprenden la sociedad. La teoría general del contrato es todo aquello que de acuerdo a las voluntades va dirigido a producir determinados efectos jurídicos al cual se le atribuye un ordenamiento jurídico precisamente por haber sido queridos o deseados por las partes contratantes. Este concepto es muy amplio, pues se incluye no solo los contratos patrimoniales, sino algunos negocios de derecho de familia, como puede ser el matrimonio. Un contrato es el acuerdo de las voluntades y va dirigido a crear, modificar o extinguir obligaciones, bien sean patrimoniales o objetivas. La figura del contrato responde al principio de libertad que propone el preámbulo del artículo número 1 de la Constitución y que en derecho patrimonial está representado por el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, de la voluntad que tiene el objetivo al patrimonio. Los particulares son libres para regular entre ellos sus relaciones jurídicas, o como dice el fundamento del Código Civil en su artículo 1255, que expone a los contratantes los que pueden establecer varios pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes. Los contratos pueden ser innominados o atípicos, por tanto el número de los contratos es ilimitado, mientras que algunos sostienen que en los derechos reales hay un número limitado, es decir, las figuras descritas por el legislador y nada más, lo cual se justifica porque teniendo los derechos reales de la eficacia frente a otros, hay un interés general en que éste esté delimitado al concepto y contenido de cada derecho real, con el fin de que todos los que se relacionen con él sepan con solo consultar el código cuál es su contenido y listo. Los elementos esenciales del contrato son el consentimiento, el objeto, la causa y algunas veces la forma, como así lo establece el artículo 1261. Estas formas pueden ser variativas o sustitutivas. También podemos decir que una figura como el orden público no significa que, como en la Constitución, la paz y la seguridad ciudadana están garantizadas por la fuerza y los cuerpos de la seguridad del Estado, autonomía del municipio, se refiere a aquellos preceptos del ordenamiento jurídico. Pues es así, no pueden ser derogados por los pactos de los particulares. Con estos límites, los particulares pueden contratar libremente sus deseos, bien acogiéndose a una de las figuras típicas del Código Civil. Y entonces se habla de contratos nominados. Es aquí cuando derivan los contratos innominados y nominados. Los nominados o con nombres típicos son los que regulan el Código Civil, acudiendo a su autonomía, a la voluntad de la creación de las figuras contractuales. Y allí deriva lo que anteriormente expliqué, los contratos innominados atípicos. Forma de terminación de los contratos. Podemos entender por terminación de los contratos la extinción de los mismos, es decir, cuando los contratos dejan de producir sus efectos jurídicos normales, como bien lo explicó la profesora en sus teorías marcadas en la plataforma, dejen de cumplir los fines para los cuales han sido celebrados. Las diversas formas de terminación de los contratos puede ser la disolución de un contrato, es la terminación normal, es la terminación voluntaria por parte del contratante y requiere el consentimiento de las partes. Por cuanto si el contrato se perfecciona con un mutuo consentimiento, es decir, por un mutuo acuerdo, también pueden deshacerse por un mutuo consentimiento en contrario de las partes. Podemos definir entonces esta forma de terminación de los contratos diciendo que es aquella en virtud de las cuales las partes van extinguiendo el contrato. La resolución de los contratos consiste en aquella terminación del contrato en virtud del incumplimiento culposo de una de las partes contratantes. Es exclusivo. Estos contratos son bilaterales. Esta forma de determinación de los contratos es una acción resolutoria del mismo. La revocación de los contratos consiste en la terminación del contrato por voluntad unilateral de las partes, es decir, no está determinada por una, sino por varias de las que ya contrataron anteriormente el patrimonio.
como es de su consentimiento por haberlo examinado en una oportunidad, pero el legislador debe establecer en el artículo 1159 del Código Civil el principio de la irrevocabilidad de los contratos por voluntad unilateral de las partes, lo cual dice que autoriza a una de las partes o a culminar una parte determinada del contrato, más no en general. La nulidad de los contratos. Por nulidad de los contratos podemos entender la ineficacia o insuficiencia de un contrato por producir los efectos deseados de las partes a los que atribuye la ley con respecto a las propias partes como respecto de los terceros. En este caso, la terminación del contrato, tenemos un contrato que ha nacido de forma irregular, imperfecta y por consecuencia el legislador por razones de orden público declara o permite la declaración de nulidad. Aquí podemos ver que se habla de las teorías de la nulidad. La teoría de la nulidad es lo que se entiende tradicionalmente como la doctrina, lo que ha distinguido dentro de las teorías de las nulidades dos tipos de nulidad, la nulidad absoluta y la relativa. La absoluta es cuando son reconocidos por la ley, bien sea que carezca de alguno de los elementos esenciales de su existencia o porque vaya en contra del orden público o de las buenas costumbres. Y la nulidad en confirmación es un acto unilateral de la voluntad, mediante el cual una persona que tiene derecho de alegar la nulidad relativa de un contrato renuncia o expresa tácitamente a ejercer siempre un derecho. También podemos ver que las clases de confirmación pueden ser expresas, pueden ser tácitas, pueden ser total o parcial. Las diferencias entre nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta se fundamenta en los intereses generales de la comunidad y es la sanción que se le impone a los contratos que violan los dichos intereses. La nulidad absoluta puede pedirle a cualquier interesado que tenga un interés legítimo en obtenerla, es decir, que se le vea la causaliente sea universal. Y el acto afectado a la nulidad, a la absoluta, puede ser confirmado, lo que significa que el acto no puede ser jamás convalidado por las partes. Solamente deberá realizar un nuevo contrato en la nulidad relativa. El acto afectado sí puede ser subsanado mediante la confirmación. La jurisprudencia adaptada a la teoría es la sobre nulidad absoluta. Lo que muy importante que resalta en sus dispositivos de la jurisprudencia explica que por las razones de hecho y de derecho que anteceden este Tribunal Cuarto del Control del Circuito Judicial Penal de San Juan de los Morros del Estado Guárico, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, decide primero que se decreta la nulidad de la absoluta del acto conclusivo y los diferentes actos procesales posteriores. Se repone al Estado que el Ministerio Público dé respuesta a la solicitud de la defensa, quedando válido las diligencias de investigación practicadas por la fase preparatoria, pues esta también es por violación de los principios referidos a la tutela judicial efectiva. Para concluir, la disolución de los contratos es también dominada como doctrina, como una revocación, en el sentido de que se considera de que quien otorga su voluntad para contratar revoca la voluntad de hacerlo o deshacer del acto jurídico. Sin embargo, el término revocación no ha sido acogido en forma unánime, más sin embargo se tiene en cuenta que en la doctrina por revocación de contrato se tiene la terminación del mismo. La disolución de los contratos es la forma normal de la terminación voluntaria de los mismos y requiere necesariamente el consentimiento de las partes contratantes. Como ya anteriormente lo dije, que también es el mutuo disenso. Este principio para la disolución de un contrato solo basta el mutuo consentimiento libremente manifestado. Sin embargo, es de doctrina y de jurisprudencia que si el contratado celebre la nulidad del mismo, la formalidad o la solemnidad, debe realizarse las formalidades que prescindieron de la realización del contrato celebrado. Un ejemplo para este puede ser una persona vendedora inducida por un engaño, violencia o amenazas de parte del contratante, comprador, quien suscribe un documento en el cual vende un mueble, vende una casa y pide la nulidad del contrato. Esta puede ser intachable, el documento puede ser público o privado, está más orientada a cuestiones de forma de, valga la redundancia, que van dando las formalidades necesarias para que la formación del contrato, es decir,
Pueda darse la nulidad absoluta cuando haya acción idónea al documento, establecida bajo una vía legal, una vía judicial. La nulidad del fundamento legal está tratada en el Código Civil en 1133, cuando el contrato es una convención entre dos o más personas. Gracias por su atención.